Buenos días y buenas tardes. ¿Estás consciente de la presencia de Dios? ¿Tú puedes ver a Dios directamente y saber que Él está presente en tu vida? Bueno, yo creo que nadie puede decir, yo veo a Dios directamente, claramente, presente en mi vida. Sin embargo, casi todos los que tenemos fe en Dios podemos decir con toda confianza que Él está presente. Pero no siempre hablamos de eso, no siempre mencionamos que Dios está presente. A veces las personas nos preguntan, oye, ¿cómo te va bien las cosas? Y a veces uno dice, bueno, soy afortunado. Algunos sí contestamos claramente, gracias a Dios, sí, las cosas me van bien. La historia de hoy es una historia a donde a Dios no se menciona. El nombre de Dios no se menciona y estamos hablando de un libro de la Biblia. Pero en este libro de la Biblia el nombre de Dios no se menciona, no se habla de Dios directamente, no se menciona. Sin embargo, los que leemos este libro podemos ver la presencia de Dios, a pesar de que no se menciona. Bueno, de eso se trata este estudio y vamos a orar para pedir que el Espíritu Santo, que sí está presente, nos dirija y nos ayude a comprender y a comunicar las verdades que Dios quiere que escuchemos este día. Oremos. Padre, gracias por darnos tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en el estudio de este libro, que especialmente para algunos es complicado porque ni te menciona a ti directamente. Sin embargo, sabemos que tú estás presente en la historia, que tú eres el héroe de la historia. Pedimos que tu Espíritu nos ayude a comprender y a recibir lo que tú nos quieres dar este día. En el nombre de Cristo, amén.
Bueno, el libro del que estamos hablando es el libro de Esther. Y cuando pienso en Esther, que no menciona a Dios, ah, no lo vemos directamente, me recuerda cuando mi hijo menor, a la edad de unos 4 años, me pregunta, cuando estábamos listos para orar y dar gracias por la comida, y él me preguntó, ¿por qué estamos hablando con alguien que no vemos? ¿Por qué le estamos hablando a alguien que no vemos? Y yo le dije, bueno, nosotros creemos que Él está ahí aunque no lo vemos. Creemos que Dios está presente aunque no lo vemos. Y creemos que Él nos escucha aunque no lo vemos. Así que Dios es espíritu. Un niño de 4 años no es capaz de comprender ese concepto, ¿verdad? Pero lo que sí le pude decir es que Dios es invisible, no lo podemos ver, pero todavía está presente. Algo así es lo que ocurre en el libro de Esther. Primero quiero aclarar que sí creo que hay una indirecta que menciona la posibilidad de Dios. Pero recordemos que esta es la historia de los judíos que han decidido quedarse en Babilonia y en Persia y no regresar a Jerusalén y Judá para reedificar el templo y los muros de la ciudad. Esta historia es de judíos que se quedan en Babilonia. Y los eventos de esta historia se llevan a cabo entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Se lleva a cabo entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Y les voy a tener que dar algunas fechas y lo voy a hacer para, no quiero confundirlos y lo vamos a tratar de proyectar para que dé algo de claridad. Para comenzar, recordemos que nuestra historia de que nos recuperamos de las cenizas comienza con la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 586 a.C. Luego avanzamos al primer capítulo de Esdras, a donde encontramos a Ciro, y él hace la proclamación de regresar a Jerusalén en el año 538 antes de Cristo. Ciro proclama que los judíos que están en Babilonia y Persia pueden regresar a Jerusalén para edificar el templo. Ese es el propósito del primer regreso bajo Zorobabel y Jesúa o Josué. Así que ellos están regresando para construir el templo. Pero recuerden que tienen problemas y en realidad no es hasta el 515 que terminan el templo, y antes de eso, por supuesto, Darío I y el ministerio de Ageo y Zacarías les han ayudado a regresar a terminar la reconstrucción del templo. Y eso termina en el año 515, bajo el apoyo de Darío y el ministerio de Ageo y Zacarías. Luego, el segundo regreso bajo Esdras, que recuerda que hay un espacio de tiempo entre Esdras 6 y Esdras 7. Y al principio de Esdras 7 comienza en el 458 antes de Cristo, y está bajo el rey Artajerjes, que es rey de 464 a 424 antes de Cristo. Así que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras hay un espacio grande. ¿Recuerdan? Es el espacio que ocupa entre el año 486 el 515 y el año 458, que viene siendo aproximadamente 53 años, ¿verdad? Aproximadamente. Bueno, durante esos 53 años, la historia de Esther ocurre, y ocurre bajo el rey Jerjes, ¿verdad? Y aquí en Esther se habla de él no como Jerjes, pero Asuero.
Asuero es Jerjes y él reina entre los años 485 y 465 antes de Cristo. Reina por unos 20 años. Es durante ese tiempo que ocurre la historia de Esther. Y es la historia del pueblo de Dios que se han quedado en Babilonia, en Persia, y la verdad es que la historia, que es una linda historia, y les voy a asignar que la lean para la próxima semana, porque no es un libro tan largo, lo pueden leer todo, y creo que hasta van a tener dificultad en parar de leer una vez la comiencen a leer, porque es una historia muy interesante. Pero trata con la sobrevivencia, el rescate del pueblo de Dios, los judíos, porque cuando lean la historia van a descubrir que un oficial del rey odia a los judíos y convence al rey que firme un edicto para que se maten a todos los judíos. Y la historia tiene que ver con la manera en que Dios pone a una chica judía en el palacio del rey y que llega a ser esposa del rey, es reina. Y la historia es cómo Dios usa a esta chica judía para salvar a toda su gente. Bueno, les dije que yo sí creo que hay un pasaje a donde se implica, no directamente o explícitamente, que Dios está presente atrás del escenario y atrás de la historia que estamos leyendo. Y yo creo que en el capítulo 4, versículos 13 y 14 del capítulo 4 de Esther, vemos esa indicación. A propósito, Esther no hace esto sola, lo hace con su primo mayor que lo considera como tío porque es mucho mayor que ella y él la ha criado como hija, se puede decir, aunque es prima. Pero aquí este tío de ella o primo mayor se llama Mardoqueo. Y aquí tenemos un poco de la historia en Esther 4, 13 a 14. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esa es una de las frases más famosas de este libro. Y quién sabe, y es una pregunta, y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Él ha dicho, no menciona a Dios, no habla de Yahweh, de Elohim, pero él sí dice algo interesante en el versículo 14. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Recuerden, los judíos no estaban exentos de adoración y de practicar su fe. Las sinagogas se inventaron en Babilonia. Es decir, antes de Babilonia no habían sinagogas como las que existen hasta hoy en día. Y comenzaron durante el cautiverio. Recuerden, antes del cautiverio, antes de 586, Dios demandaba que toda adoración se llevara a cabo en el templo, en Jerusalén. Pero cuando Él destruyó por medio de Nabucodonosor el templo, obviamente los judíos establecieron edificios, lugares, a veces en casas, a donde podían leer el Torá, la ley de Moisés, a donde podían cantar, orar, ¿verdad? Y esos centros se establecieron en Babilonia y en Persia. Así que
los judíos no están completamente aislados de vocabulario, de palabras acerca de Dios. Sin embargo, y yo veo un paralelo con nuestra sociedad, están sometiéndose a un secularismo extremo. ¿Qué es eso? Que se olvidan del Dios verdadero, el creador de todo. Y a veces nosotros, aun como seguidores de Cristo, tristemente, nos olvidamos de que Dios está presente, haciendo lo que Él hace como Dios. Pero aquí Mardoqueo, por su expresión, vendrá auxilio, liberación de otro lugar. No sé lo que él está pensando. El texto no nos dice lo que él está pensando, pero yo puedo adivinar. Y yo puedo adivinar y decir, a lo mejor él está pensando, alivio puede venir de otro lugar, del cielo, de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién sabe? No lo dice, pero expresa cierta fe y confianza en que los judíos tienen que ser preservados. Y yo creo que eso viene del conocimiento del Torá, de la ley de Moisés, de haber estado en comunicación con los judíos que adoraban al Dios verdadero. Así que yo creo que Mardoqueo indirectamente está viendo que Dios puede rescatar. Así que el tema de hoy es una introducción a Esther, pero tiene que ver con que nosotros estemos conscientes de que aunque no vemos a Dios directamente, Él está presente. El héroe de esta historia de Esther no se menciona directamente o explícitamente. Sin embargo, cuando lees la historia, te das cuenta de que Dios está presente y que Él es el que está facilitando la protección de los judíos después de que han sido amenazados. Quiero que tú te vayas de esta breve introducción al libro de Esther. Primero, que lo leas. Segundo, que tú te recuerdes que aunque Dios no se menciona, se ve la mano de Dios en la historia. El héroe no se menciona, pero podemos ver que está presente. Y la historia, en realidad, es una historia acerca de Dios, de su soberanía, de su fidelidad, de su poder y de su amor. De amor para su pueblo y amor a sí mismo y su fidelidad. Así que no se te olvide que a veces quizás se te olvida hasta darle gracias a Dios por tu comida, pero eso no quiere decir que Él no te la dio. No lo reconociste, no le diste crédito, como estudiamos hace unos 3 domingos. ¿Quién merece el crédito para las cosas buenas que pasan en tu vida? Dios, por supuesto. Esta semana, recuérdate que Dios está presente en tu vida y que todo lo que es bueno en tu vida viene de Él. Porque toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en quien no hay variación y variedad, y Él es el que provee y hace las cosas buenas en nuestras vidas. No se te olvide eso. El libro de Esther nos va a recordar que aún los lugares a donde Él nos coloca pudieran tener un propósito para avanzar sus propósitos para la raza humana. No se nos olvide que Él protege a los judíos en parte porque el Salvador del mundo iba a venir de este pueblo judío. Las genealogías de Mateo y de Lucas nos indican que Jesús venía de un linaje judío.
Yo mencioné que parte de la razón que el templo tuvo que ser reconstruido era para que José y María pudieran presentar a este niño de 8 días en el templo para que lo circuncidaran, para que cumpliera la ley de Moisés. Y él mismo dijo, yo he venido para cumplir la ley, no para violarla o desobedecerla. Así que no se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo es judío. Y esta historia de Esther nos recuerda que Dios protege a su pueblo porque el Mesías iba a ser judío. Y a propósito, en su regreso, algunos creemos que va a mantener esa identidad del Hijo de David, del León de Judá. Y por eso es que aún en tiempos modernos, Dios ha protegido al pueblo judío. Cuando Hitler quiso eliminar durante la Segunda Guerra Mundial a todos los judíos, Dios los protegió. No, nadie dijo directamente, Dios está haciendo esto, aunque lo reconocíamos, que era Dios que estaba protegiendo a su pueblo. Dios está presente haciendo lo que Él hace, aunque tú no lo veas o aunque tú no le des el reconocimiento. Pero la lección de hoy es, dale reconocimiento. Y con los ojos de fe, trata de ver cómo Él está obrando. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por medio de la fe es que sabemos no solamente que Él existe, pero que también Él es el creador de todo lo que existe y que Él es el dador de todo lo bueno. Él es el autor de salvación, de la gracia y misericordia que encontramos en Cristo Jesús. Padre, que en este día no nos vayamos de este simple texto que leímos sin pensar en tu soberanía, en tu fidelidad, en tu poder y en tu amor. Cosas que no siempre vemos explícitamente, pero por medio de la fe sabemos que tú estás presente, obrando para bien del mundo, para bien de tu pueblo y para la honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarme. Les invitamos a que nos acompañen el domingo en la mañana en la iglesia, si están aquí cerca, a las 9 de la mañana. Todavía nos estamos reuniendo afuera en el patio a las 9 de la mañana. Y también les invitamos a que nos acompañen para el estudio de miércoles en inglés a las 7, en español a las 7:45. Y oren porque estamos comenzando una nueva serie en este miércoles que viene. Y también les invitamos a que vengan a la iglesia, si hablan español, el jueves a las 7:15 tenemos enseñanza y oración y testimonios. El viernes en la noche en inglés a las 7:15 les invitamos a que envíen a sus jóvenes entre la edad de 13 a 25 años de edad en nuestra iglesia. Y estamos teniendo un programa especial para los jóvenes. Más que todo, pedimos que oren por nuestro ministerio, por favor. Oren por mí, que yo pueda ser fiel en comunicar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que el gozo, la paz, el amor, la misericordia de Dios los acompañe durante esta semana. Hasta luego.